Hermanos, buenos días. Qué bendición estar con ustedes este día, miércoles 24 de abril de este año 2024. Bienvenidos a un segmento más de Meditaciones y Bepi. Seguimos retomando, ¿verdad?, el paso aquí con los segmentos de meditación en la palabra de Dios. Ahora en el lema de este año, obedeciendo la voz de su precepto. Queridos hermanos, es una bendición poder continuar con este tema que comenzamos el día de ayer, donde nuestro Señor Jesucristo nos dijo allá en el libro de Mateo, capítulo 11, verso 29, donde Él dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Él nos está diciendo, nos está ordenando, ¿verdad? Que aprendamos de Él. Él, como aprendimos ayer, nuestro ejemplo perfecto, nuestro modelo perfecto. Nosotros debemos de seguir sus pisadas, debemos de seguir su ejemplo. Y bueno, hermanos, hay cosas de la vida de Cristo que nosotros como cristianos en nuestra vida cristiana tenemos que estar aprendiendo. Aquí en primera instancia, nuestro Señor Jesucristo dijo: y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Manso y humilde. Quiero hablarles de la humildad de Cristo. En realidad, queridos hermanos, nosotros como hijos de Dios tenemos que aprender humildad. Normalmente en el paquete de la naturaleza caída que todo ser humano traemos, normalmente somos orgullosos, somos soberbios, somos altivos, ¿verdad? No se nos da la humildad, por así decirlo, sino es algo que tenemos que aprender, y qué mejor aprenderlo de la persona que nos da el ejemplo a seguir, el modelo a seguir, el molde a seguir. Y nosotros tenemos que moldearnos en su molde. Y su molde nos dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Leemos allá, hermanos, acerca de esta humildad de nuestro Señor Jesucristo en el libro de Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8, donde nos dice la palabra de Dios: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. O sea, Dios quiere que nosotros tengamos esa misma forma de Cristo, ese sentir de Cristo, esa manera de ser de Cristo. ¿Cuál es ese sentir? Dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo es Dios, es el Verbo eterno de Dios, el cual es Dios, hermanos. Sin embargo, en la gloria, Él no se aferró a su gloria, no se aferró a su majestad, no se aferró a su posición. Nos dice que el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Fíjense, hermanos, nuestro Señor Jesucristo, quien es Dios, estuvo dispuesto a dejar su grandeza, a dejar su gloria, a dejar su majestad en el cielo para tomar forma de siervo, para venir a este mundo, para nacer de una mujer, para nacer como nacimos todos los seres humanos, ¿verdad? Solamente que, como sabemos la historia de la Navidad, Él fue concebido por obra del Espíritu Santo. A diferencia de nosotros, que somos concebidos de hombre y mujer, Él fue concebido por obra del Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué? Porque Él es Dios. Ahora, dice el versículo 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Él vivió aquí con nosotros en esta tierra 33 años y vivió en la condición de hombre, fue hecho semejante a los hombres. Y luego nos dice: y estando en la condición de hombre, dice, se humilló. No solamente ya el hecho de dejar su trono de gloria, no solamente de dejar su majestad en el cielo, ¿verdad? Sino que ahora, ¿verdad? Nos dice
que se humilló, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Oh, mis hermanos, eso es la humildad de Cristo, que estuvo dispuesto a hacerse un siervo, que estuvo dispuesto a hacer la obra que nadie podía hacer, que estuvo dispuesto a ir y sufrir, como dice Hebreos, el oprobio, a ir a la cruz del Calvario, a obedecer, estando obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Oh, hermanos, eso no fue algo fácil, no fue algo sencillo. Se necesitaba humildad, y por eso Cristo es nuestro ejemplo perfecto de humildad. Nosotros también, queridos hermanos, debemos de vivir y de practicar la humildad. Queridos hermanos, Dios trabaja con los humildes. La palabra de Dios nos enseña allá en el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 6, dice: pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. El Señor, ¿verdad?, trabaja con los humildes. Dice que resiste a los soberbios. En otras palabras, Dios está en contra del soberbio. Dios no trabaja con los soberbios. Dios los resiste, los repela, está contra de ellos, ¿verdad? Porque en su naturaleza de Cristo, Él fue como hombre, fue un hombre humilde, obediente, ¿verdad? Y obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso, si nos queremos identificar con Él, nosotros tenemos que ser humildes. La gracia de Dios se manifiesta para los humildes. Los humildes cuentan con la gracia de Dios. Primera de Pedro, capítulo 5, también nos dice la palabra de Dios en el versículo 5, dice: igualmente, jóvenes, está sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros. Y lo dice: revestíos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Queridos hermanos, si queremos tener la gracia de Dios, si queremos que Dios trabaje en nuestra vida, en nosotros y también a través de nosotros, necesariamente tenemos que aprender humildad. Tenemos que aprender a ser humildes. También, queridos hermanos, la humildad, ¿verdad? Aparte de que Dios trabaja con los humildes, Dios da su gracia a los humildes. Como nos dice aquí la palabra de Dios, y da gracia a los humildes. Y una vez más, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, Dios da su gracia a los humildes. Lo que quiere decir que todas las cosas buenas que podemos tener de parte de Dios, Dios se las concede, pero a los que son humildes. Por eso es importante que aprendamos de Cristo la humildad, y que nosotros también empecemos a ser humildes, y debemos de empezar a practicar la humildad. No solamente Dios trabaja con los humildes y Dios da su gracia a los humildes, también, queridos hermanos, Dios dice: exalta a los humildes. Allá en 1 de Pedro 5:16 dice: humillaos bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Si nosotros nos humillamos ante Dios, ante la poderosa mano de Dios, Él nos va a exaltar. El que se humilla será exaltado. También Santiago se refiere de la misma manera en el versículo 10, capítulo 4, donde nos dice: humillaos delante del Señor y Él os exaltará. En realidad, hermanos, el ser soberbio y el ser orgulloso y altivo, eso no tiene ningún mérito. Cualquiera lo podemos ser, pero el ser humildes, hermano, eso sí tiene mérito, y Dios exalta a los humildes. Entonces, Dios trabaja con los humildes, Dios da su gracia a los humildes, Dios exalta a los humildes. Y quiero terminar con ese versículo allá del libro de Proverbios, en el capítulo 11, versículo 2, donde nos dice: cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Dios da sabiduría a los humildes. ¿Quieres ser sabio? Sé humilde. Dios bendice a los humildes. Dios da sabiduría, y necesitamos sabiduría para nuestra vida. Bueno, entonces necesitamos ser
humildes. Dice la palabra de Dios, mas con los humildes está la sabiduría. Entonces, qué importante es el hecho de que podamos aprender de Cristo esta primera actitud, el ser humilde. Cristo dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y si usted, querido hermano, querida hermana, también quiere ser de alguna manera grandemente usada por Dios, necesariamente tenemos que ser humildes y quitar de nosotros toda soberbia. El salmista decía ya en el Salmo 19, preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoríen de mí. Qué importante es que nos cuidemos de toda soberbia, de toda altivez, de todo orgullo, porque Dios, acuérdense, no trabaja con los orgullosos. Él resiste a los soberbios, Él resiste a los orgullosos, pero da su gracia a los humildes. Que Dios les bendiga, hermanos. Ha sido una bendición estar con ustedes en esta mañana de miércoles, mitad de la semana. Los espero mañana en un segmento más. Mientras tanto, acuérdense que debemos obedecer la voz de su precepto. Dios les bendiga, hermanos.